Dios les bendiga. Quiero meterme ahora en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 5:5 de Mateo. El versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es la bienaventuranza del Señor. Quiero concentrarme en esta última, en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oigan a Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9, el versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ninguno, ni tengáis misericordia. Oigan el 5, el 4 de nuevo. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Los que no fueron muertos en esa visión eran los que traían una señal, y la señal se les daba a los que gemían y clamaban por las abominaciones que se estaban haciendo en medio del pueblo. Oigan lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6. Y si condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Oigan el versículo 7 acerca de Lot. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot, interesantemente, es llamado justo, y que afligía su alma. Oremos. Padre, te damos gracias en este día y nos apegamos a tu llamado, a tu deseo. Llénanos de la pasión del Señor este día y ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A Dios le importa lo que sientes, lo que deseas, lo que quieres. Él quiere ser Señor no solamente de las acciones, pero de dónde nacen esas acciones. El pasaje no dice bienaventurados los justos, sino bienaventurados, no dice bienaventurados los que viven justamente. Es un paso atrás. Claro que son bienaventurados los que hacen esas cosas, pero un paso atrás dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea que Dios le importa los deseos de tu corazón. Cuando te levantas en la mañana, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. En la Biblia el hambre se refleja en el sentimiento del maná, de querer algo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. La sed se refleja en el sentimiento de tomar aquello que tiene que ver con la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y lo que el Señor está diciendo ahí es: no quiero nada más que vivas una vida justa, sino que tengas deseos de vivir una vida justa.
Que cuando te acuestes en la noche, tu corazón está juzgando tu día y decir, tengo hambre de justicia. Hay un deseo en mi corazón de vivir delante de Dios de una manera que le agrade. Tengo sed de justicia. Hay una manera en la cual quiero que mi espíritu esté constantemente deseando de su salvación, deseando de su perdón por su sangre. La pasión del Señor tiene que meterse en las intenciones de tu corazón. Es más, Hebreos 4:12 lo dice de esta manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir. Y comienza a hablar del alma, del espíritu. Y el último que dice, y discierne las intenciones del corazón. Tiene que haber un deseo en ti y un hambre y sed de justicia. Cuando oyes una injusticia que pasó con algún niño que fue abusado, tiene que haber hambre de justicia. Cuando entiendes que hay una cosa que está pasando en tu comunidad en la cual hay una injusticia contra alguien, tiene que haber sed de justicia. Dios quiere no solamente que vivas una vida justa, pero que tu vida en el lado de tus sentimientos esté capturada por el Señor. Por eso les leí los otros pasajes. Israel estaba lleno de pecado en la visión que estaba viendo Ezequiel en el capítulo 9. Había cosas pintadas en las paredes del templo que eran para otros dioses. Había altares para dioses paganos. Había prostitución en el templo, había paganismo, había sodomismo, todo tipo de cosas. Y la Biblia dice que venía el juicio y mandó a 6 que vinieran a destruir. Antes de ellos mandó a 1. Que la mayoría de los escolares creen que era una cristofanía, Cristo mismo. Y le dijo, pasa en medio de la ciudad y marca en la frente a todos aquellos que gimen y claman por las abominaciones que hay en medio del pueblo. Mira a aquellos que sienten lo que Dios siente. Óigalo de nuevo. Mira a aquellos que sienten lo que Dios siente. Y tirado en una cama ibas a encontrar a un profeta con lágrimas en sus ojos diciendo, Jehová, ten misericordia de nosotros. Mi vecino está usando drogas. El hermano que está en la iglesia está fallándote moralmente. Aquel otro, mira mis hijos que están quebrantados y alejados de ti. Y hay un clamor. No es una acción todavía. Era un clamor porque veían abominaciones y les molestaba. Les molestaba cuando veían abominaciones en sí mismos y les quebrantaba ver lo que estaba pasando en la ciudad celestial, en Jerusalén. Y la Biblia dice que el Señor le dijo al hombre con el tintero, pasa. Y a todos los que gimen, a todos los que sienten lo que el Señor siente. Por eso la Biblia dice que la mente de Dios está mucho más lejos que la nuestra. Sus pensamientos son tan separados de nosotros como los cielos son de la tierra. Aún así nos llama a que tengamos una mente renovada. Porque amas lo que Dios odia y odias lo que Dios ama. Tu corazón debe de aprender a amar lo que Dios ama. Dios ama la justicia. Y el corazón del pueblo debe de amar la justicia y tener hambre y sed por la justicia. Ahí encontramos entonces a la ciudad llena de abominaciones. Y en medio de ello, que era el pueblo de Dios, estaban diferentes personas en esta casa, en aquella iglesia, en este negocio. Y le ponían una marca en la frente y decían, estos no se han juntado a celebrar el bullicio y el desastre que está pasando con el pueblo de Dios. Ahí encontramos a Lot, metido en Sodoma y Gomorra.
Los que fueron marcados en Ezequiel eran del pueblo de Dios. Aquí nos encontramos a Lot metido con un pueblo que no conoce a Dios, los de Sodoma y Gomorra. Y aunque había escogido vivir en ese lugar, cuando abandonó a Abraham, se comenzó a dar cuenta que cometió un error grave. Los hombres se metían con los hombres aquí en la calle en Sodoma y Gomorra. Las mujeres habían dejado el uso natural y se metían con otras mujeres allá en el vecindario. Aún los hijos, los que se iban a casar con sus hijas, estaban metidos en esa cosa. Había una burla en contra de las cosas de Dios. Había una batalla contra cualquier extranjero. Había asesinatos y quebrantamiento. Y había una sola casa en un solo corazón de un hombre que se llamaba Lot. Y Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro, ve hacia atrás y dice: Lot tenía angustia en su alma porque veía lo que estaba pasando en ese pueblo. Y la Biblia dice: él era un hombre justo. No estaba metido ahí porque alguien lo mandó, él se metió él solo. Pero nunca abandonó las enseñanzas de Abraham desde pequeño, ni la palabra de Dios en él. Es por esa razón que Dios manda a 2 ángeles a que lo agarren de la mano y lo saquen de ese lugar, porque encuentra en él el sentimiento de Dios. ¿Cómo se siente tu corazón? En toda esa ciudad había un hombre nada más cuyo corazón latía por el Señor y tenía hambre y sed de justicia. Bienaventurados, no solo los justos, pero los que desean ser justos. Bienaventurados los que sus sentimientos se alinean con los sentimientos del Señor. Y cuando encuentran uno que no se alinea, hacen lo posible para batallar contra ese sentimiento. Ay de los que ven el sufrimiento de alguien y se burlan. Ay de los que ven el pecado y sienten que es una fiesta. Ay de los que hacen chistes de una cosa que es ofensiva en contra de Dios y creen que está bien. Ay de los que se ríen de aquellos que son santos y se sientan en la silla de escarnecedores. Lo que la Biblia dice es: tu corazón y tus sentimientos deben de ser exactamente el corazón de Dios. Y la bienaventuranza dice: bienaventurados 1000 veces. Otros dicen 100 veces. Más bienaventurado es tu corazón, más bendecido es tu corazón cuando sientes lo que Dios siente. Y cuando tienes hambre por ser un buen cristiano. Y tienes sed por estar en un buen culto de adoración. Y te acuestas en la cama pensando: visítame en este cuarto, Señor. Toca mi corazón, tengo deseo de ti. Como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aun cuando estoy en el trabajo, mi corazón está deseando estar en un lugar solo para estar contigo. Y aun cuando estoy en medio de gente pagana, quiero hacerme a un lado y abrir mi Biblia para tener comunión contigo. Tengo deseo de ti. Dios dice: yo bendigo no solo al que lo hace, pero al que siente en su corazón el corazón de Dios. Eso no significa que nada más lo sientas y no lo hagas. Claro, tiene que haber una acción. Pero lo que estoy diciendo es que Él no se va solo a la acción, sino que se va a tu corazón y dice: déjame ver lo que sientes. Déjame ver lo que tienes adentro. Que de ahí nace un deseo profundo. Que anhelas la presencia del Señor más que cualquier otra cosa. Dios te bendiga.